Vamos a abrir la palabra en Hebreos capítulo 12 y hablar acerca de la carrera de la santidad o la carrera en la santidad. Quisiera leer los primeros 4 versículos, voy a estar leyendo de la Reina Valera y aunque voy a estar considerando más que esta porción. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por lo que nos has dado hasta ahora. Sabemos que tú has respondido de manera abundante en nuestras peticiones, te has hecho presente, has hablado en nuestros corazones, no solo nos has confrontado, también nos has consolado y por lo tanto nosotros estamos muy agradecidos. Pero Padre, queremos más. Nosotros deseamos que tú continúes hablándonos. Gracias por retarnos en cuanto a lo que debe ser la santidad en nuestros hogares y ahora te pedimos que nos permitas reflexionar en cuál debe ser nuestra actitud en la lucha por la santidad, en la búsqueda de la santidad a lo largo de todo nuestro peregrinaje en este mundo, a la luz de esta porción de tu palabra que nos has regalado para animarnos, para luchar en contra del desánimo que a veces puede arroparnos, para mantenernos enfocados en el propósito real de la vida cristiana, que es dar gloria a nuestro Señor Jesús. Usa tu palabra, pues. A cada uno háblanos y concédenos, como decíamos ayer, salir de esta conferencia animados a vivir para ti. No simplemente a disfrutar y agradecer esta conferencia, sino a vivir cada día para ti. Equípanos, oh pues, ayuda, asiste a tu siervo en su debilidad, a mis hermanos al escuchar, y que en todo Cristo sea exaltado y glorificado. En el nombre suyo te lo pedimos. Amén. Lo que hemos hablado acerca de la santidad, todo lo que podemos considerar con respecto a la santidad, es algo que va a seguir ocurriendo a lo largo de la vida cristiana. Nosotros no somos estáticos, siempre estamos en esta lucha cristiana, en los esfuerzos que están implicados en nosotros forjar las virtudes del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos pasaremos la vida en eso. Puede recordar pasajes cuando Pablo mismo dice: yo debo correr de tal manera que yo mismo no sea descalificado, sino que corra legítimamente. Ese tipo de experiencias ayuda a uno a ver este tipo de pasajes con mayor claridad. Pero la realidad es que todos, sea que nos guste o no nos guste el mundo del atletismo, sea que hayamos practicado o no hayamos practicado deportes de ese nivel, todos estamos en la carrera tras la santidad. Y ese es el lenguaje que nosotros encontramos aquí, que Pablo lo usa en algunos pasajes y que el autor de Hebreos lo usa de manera especial aquí en esta porción de las Escrituras. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. Ese es el lenguaje, corramos. Eso es diferente a caminar, eso es diferente a pasear. Corramos. Hay algo con respecto a la santidad que se refleja en el correr, en la intensidad, en el enfoque del corredor. Y somos exhortados así. Pablo dice en Hechos 20:24: de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Encontramos en una carrera, y en toda carrera nosotros queremos llegar a un final. La idea de una carrera interminable
no es agradable ni para el que le gusta el atletismo. Nos gusta el final. Nos gusta saber que vamos a llegar a un punto donde ya se acabó. Ahora puedo descansar, y eso también es así en la vida cristiana. Pablo también dice en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Ahí está el luchador, pero dice, he acabado la carrera. Llegará el momento cuando acabaremos la carrera. Mientras tanto, nosotros debemos correr. Este capítulo de Hebreos, no necesariamente vamos a identificar en todo su contenido el tema del correr, porque es más claro en los primeros 4 versículos. Pero yo creo que hay algo de un poco de eso en todo el resto de esta porción del capítulo 12 de Hebreos. Por ejemplo, cuando el autor habla en los versículos 5 al 11 de que aquel cristiano que está bajo la disciplina del Señor no debe desmayar, ¿cuál es el concepto deportivo que debe venir a nuestras mentes? El gimnasio. Porque la disciplina del Señor, lo que ocurre en nuestras vidas con las dificultades que Dios trae, es como Dios colocándonos en el entrenamiento para nosotros ser desarrollados, para crecer, porque hay músculos con los cuales trabajar, y dependiendo del deporte que uno practica, pues hay ciertos músculos que trabajar, hay ciertas cosas que hacer. Nos encanta ver brillar a algunos de esos atletas y admirar algunas de las cosas que pueden hacer, pero ¿cuántas horas hay de trabajo en los gimnasios detrás de esto? Aquí hay algo de eso en el capítulo 12, cuando habla de no menospreciar, cuando el Padre Celestial trae esa disciplina sobre nosotros, porque dice que es un entrenamiento para lo que nos es provechoso. ¿Ven? Es un tema que está a lo largo del capítulo, y lo veremos luego un poco más adelante, cuando en los versículos 12 al 14 el autor habla acerca de qué pasa cuando nosotros tenemos las piernas cansadas, cuando ya los brazos no dan más, y habla al respecto y dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y hablábamos ayer, ¿no?, del oso, ¿no? Me alegra que se hayan acordado del oso, porque eso nos estimula a correr. No es que a los atletas tienen que soltarle un oso para que corran, pero la verdad es que todos estamos en esa carrera. Y dice que hay algo que debemos procurar, dice la paz y la santidad, y nuestro tema es la santidad. Esta carrera tiene un enfoque particular en esa pureza, en esa santidad, y lo veremos aún en esta misma porción de los versículos 1 al 4. Ahora, el capítulo comienza dándonos un estímulo. Correr por correr, cualquiera diría, nos da un estímulo. ¿Y cuál es el estímulo? Bueno, el versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, corramos con paciencia. Nos hace mirar al contenido del capítulo 11, cuando se menciona a todos aquellos siervos de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios del Antiguo Testamento que por la fe hicieron lo que hicieron. Y termina y nos dice ahora, por tanto, otros corrieron, otros que se han colocado ahora en el estadio alrededor y están viendo cómo nosotros vamos a correr. ¿Cómo vamos a cumplir con nuestro rol en la parte que a nosotros nos toca en nuestra vida cristiana? Ocurre a veces en esas carreras de relevo, que hay un corredor que hace un papel excelente, pero hay otro que no necesariamente lo hace así. Cuando se hace las carreras de 4x100, ellos se colocan en 4 puntos de la pista y los demás pueden ir viendo qué va pasando con la carrera. Y pueden uno animarse esperando el momento que le toque a él y ver qué bien lo hizo la primera parte. Y luego uno puede ver la cámara cuando se enfoca en los demás, cuando el otro se cae. O cuando de repente tiene una herida y termina cojeando. El que está esperando su turno solo baja la cabeza y dice, uff, el primero corrió bien, el segundo se lesionó, o el segundo cayó,
o el segundo dejó caer lo que debía pasarme. Como corre uno, puede animarlo o desanimarlo. Cuando nosotros vemos los santos del Antiguo Testamento y lo que pasaron y lo que Dios hizo a través de ellos, dice, nosotros debemos animarnos a correr la parte que nos corresponde a nosotros bien. Dios los ayudó a correr, Dios nos ayudará a correr. No se trata de ser admiradores de los buenos corredores del pasado. Debemos nosotros mismos correr bien la vida cristiana. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ahora nos están mirando a nosotros a ver cómo nosotros vamos a correr. ¿Cómo vamos a desempeñar la responsabilidad que Dios ha colocado sobre nuestros hombres? Ellos pudieron hacer lo que hicieron porque Dios obró en sus vidas. Nosotros también podemos confiar en el mismo Señor. Recuerden que el tema es la fe. Podemos confiar en el mismo Señor y saber, esperando en Él, que vamos a terminar la carrera. Pero debemos animarnos, debemos ser estimulados a correr, porque otros corrieron bien. Pero esta carrera exige requisitos. Esta carrera tiene demandas que colocar sobre nosotros. Y dice, por tanto, teniendo esos testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los atletas se cuidan para mantenerse en forma. Tratan de conocer las reglas para competir según las reglas y no ser descalificados. Imagínense, hay atletas que entrenan por años para luego ser descalificados en la carrera cuando llegan a los Juegos Olímpicos. Después de tanto entrenamiento, ellos tienen que conocer las reglas para poder competir y no ser descalificados. Pues Pablo por eso habla en el texto que yo les hacía referencia ayer, en el 1 Corintios capítulo 9, de cómo Pablo quería correr de tal manera que obtuviera el premio. Él no quería correr a la aventura, él quería correr según lo que se exige de un corredor. ¿Y cuáles son los requisitos que el autor menciona aquí? Bueno, debemos despojarnos de todo peso. Vemos cómo los corredores tratan de no ir con zapatacones a correr, con patos incómodos para correr o con ropas que se les enreden para correr. El corredor se despoja de aquello que pueda ser un impedimento, de todo peso, y luego dice, y del pecado que nos asedia. De forma que nosotros empezamos a ver que hay una diferencia entre lo que es despojarnos del pecado y despojarnos de todo peso. Hay cosas que son pecaminosas y esas son, obviamente, hay que dejarlas. Todo pecado debe ser enemigo nuestro. Dios aborrece el pecado, nosotros también. Pero somos exhortados a quitarnos eso. Hay pecados, dice la Biblia de las Américas, que son pecados que fácilmente se nos enredan. Y hay algunos que se te enredarán a ti, otros que se enredarán a otra persona, pero el pecado fácilmente nos impide correr bien. Bueno, debemos estar enfocados en que nuestra lucha es contra el pecado. Pero también hay otras cosas que no son abiertamente pecaminosas, que es lo que el autor llama peso. Despojémonos de todo peso. Y ahí entra lo que es la autonegación en la vida cristiana, tal como nuestro Señor nos mostró en los evangelios, de cómo debemos negarnos a nosotros mismos. Podemos practicar la autonegación nosotros no usando nuestra libertad cristiana para aquello que va en detrimento de nuestra vida cristiana. Hay cosas que no edifican, hay cosas que no convienen. De hecho, hay prácticas de las que se abstienen los atletas porque eso les afecta en el desempeño, no porque lo que hagan es bueno o malo. Dejan de comer cosas, están dispuestos a dejar de comer cosas con tal de poder estar preparados para la práctica que ellos hacen.
Pues nosotros en la vida cristiana lo que está diciendo es, también debemos estar dispuestos a negarnos cosas si eso nos va a ayudar a correr bien en pos de la santidad. ¿Qué cosas pudieran estarte afectando? Que tú tienes plena libertad de hacerlas. Pero ¿qué cosas te pudieran estar afectando para no ser un mejor cristiano? Para no ser un cristiano más útil en tu familia, más útil en tu iglesia. Para no estar más dedicado al Señor. Quizás sea el poner el reloj despertador un tiempo antes de lo que ahora mismo lo está. Quizás sea salir del trabajo a un tiempo más prudente porque tú estás simplemente haciendo horas extra porque quieres un poco más de dinero cuando sabes que tu familia te necesita. Pudiera ser. ¿Qué cosas tú te niegas con tal de procurar ser más eficaz en el reino de Dios? Dice un autor, el corredor cristiano debe deshacerse aún de cosas inocentes que retarden su marcha, de todo aquello que no le ayude o le cause impedimento. Es corriendo que él aprende cuáles son estas cosas. Mientras está detenido no siente que estas cosas le molesten y le estorben. Y con la experiencia el corredor se da cuenta de qué cosas nos afectan, que cuál zapatilla me conviene, cuál zapatilla no me conviene, qué tipo de ropa puedo usar, qué tipo de ropa no usar, qué puedo comer, qué no comer, a qué hora dejo de comer antes de la carrera. Todas estas son decisiones que el corredor tiene que tomar y nosotros en la vida cristiana por igual. Si tú simplemente vives el día, cada día, sin pensar en cómo ser mejor atleta para Cristo, entonces tú no vas a ser un atleta excelente para la gloria de Dios. Cristo quiere que tú corras bien. Esa es la exhortación que el apóstol Pablo da en 1 Corintios también. ¿Tú crees que tú pudieras correr bien? ¿O correr igual con una cubeta de agua o sin la cubeta de agua? Cargándola. Si yo te digo, mira, da una vuelta al terreno de la iglesia con una bola de boliche cargándola, ¿es lo mismo así la bola de boliche? Bueno, nosotros a veces llevamos unas cargas que no estamos dispuestos a deshacernos. Amamos esas cargas que nos impiden correr bien para Dios. Sí, no necesariamente son cosas pecaminosas, pero te impiden correr bien. Sí, pudiera ser que haya alguien que necesita cierta cantidad de horas de sueño para estar despierto en la iglesia. Porque hay veces que uno desde aquí ve muchas cosas. O está dando una clase de escuela dominical y uno dice, parece que el hermano fulano llegó tarde del trabajo ayer, o quizás estaba viendo una película hasta las 2 de la madrugada. Y esto es lo que está en la iglesia durmiéndose. O sea, hay cosas que debemos tomar en cuenta para desempeñarnos bien, para aprovechar bien las oportunidades que Dios nos da. Todo lo que te impida el progreso espiritual debe ser desechado. Pueden ser cosas nobles que para ti se tornan un impedimento para correr bien. Y hablando de deportes, puede ser hasta un deporte lo que sea un impedimento para ti. La práctica de un deporte. Eres tan aficionado a ese deporte que te está robando tiempo para pasar tiempo con Cristo. Porque hay ciertos deportes que demandan tiempo. A veces prepararse para una de esas, para un maratón, exige correr por largos periodos de tiempo. Y ahí estás tú riguroso haciendo lo que hay que hacer. Pero la pregunta es, ¿y en tu maratón cristiano, cómo estás? ¿Estás teniendo tiempo con Cristo? ¿Estás teniendo tiempo en la palabra? ¿Puedes servir a los hermanos? ¿Tienes tiempo para recibir gente en tu casa? ¿Qué te impide correr bien? Pero obviamente, con lo que no queda ninguna duda, es cuando dice que debemos despojarnos de todo pecado. Sobre cosas neutras, puede que nos preguntemos,
¿Debo hacerlo? ¿No debo hacerlo? Podemos orar por eso. Pero con respecto a lo que es pecado, ni lo pienses. No tenemos licencia para pecar. Si es pecado, ponlo tan lejos de ti como tú puedas. Por eso Cristo fue riguroso diciendo que si hay cosas que exigen que tú tomes medidas drásticas, tómalas. Porque el pecado te va a obstaculizar en la carrera cristiana para que no seas lo eficaz que debes ser, para que no logres darle gloria a Dios con cada aliento de vida que Él te da. El pecado lo va a impedir. Pero hay que correr. No es solamente evitar estas cosas. Hay que realmente correr. O sea, porque yo puedo quitarme todo el peso de lo que me impide correr y quedarme en el mismo lugar. Bueno, eso no es lo que dice el autor. Lo que el autor de Hebreos dice ahora, corramos. No te quedes allí. Debes correr. Y ahí entra un punto importante y es, la Biblia nos exhorta a todos nosotros a crecer. Todos nosotros estamos en este peregrinaje que el Bunyan llamó el progreso del peregrino. Todos nosotros estamos en ese camino y se supone que debemos ir avanzando, no quedarnos igual. Hay un sentido en el que la Biblia nos dice que debemos estar firmes, fijos en un lugar. La idea es, no dejes que el enemigo te haga retroceder. Pero la figura del corredor es una figura de que alguien que siempre está avanzando. No estar creciendo no es a lo que Dios nos ha llamado. Todos nosotros debemos tratar de estar creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tú estás creciendo. Tú estás creciendo de manera que tú eres ahora más crecidito que lo que eras la semana pasada y el año pasado. O tú miras atrás algunos momentos de gloria de tu vida cristiana y dices, yo anhelo como yo era en los años 90, o hace 3 años, de verdad que fue mi mejor año en Cristo. No, la exhortación de las Escrituras es que tú debes ir de mejor a mejor, a mejor, a mejor, por la gloria de Dios. Ninguno de nosotros tiene libertad de quedarse estático donde está. Debemos correr, debemos avanzar. ¿Estás corriendo o estás detenido? ¿Hay progreso en tu entendimiento de quién es tu Salvador y la maravilla de la salvación que Él ha logrado por ti? ¿Hay crecimiento en vencer tentaciones? ¿Hay crecimiento en vencer indisposiciones que te han hecho ser menos fructífero en servir a otros, que te han hecho no crecer en el cultivo de virtudes cristianas? ¿Tú eres todo lo humilde ya que Cristo pide que nosotros seamos? ¿Estás todo lo contento que debes ser? Pablo dice, yo he aprendido a estar contento. ¿Estás tú aprendiendo a estar contento? ¿Ven? Eso es parte de la carrera cristiana. Es parte de la santidad. Porque nosotros estamos creciendo a la imagen de Cristo. Y estas virtudes deben estar creciendo en nosotros. Esta imagen del correr no debemos desconectarla del trabajo día a día de nosotros ser fructíferos para la gloria de Dios. Y piensa en cada uno de los aspectos del fruto del Espíritu. Crecer en amor. La iglesia de los tesalonicenses era amorosa. Pero Pablo puede decirles, hermanos, abunden en eso más y más. Crecimiento. El pensar que hemos llegado nos destruye. El pensar que ya estamos donde debíamos estar, eso no te permite ser un atleta digno de Cristo. Y ese es el punto aquí. Corramos. Y es prioritario correr con paciencia. Correr con paciencia no es lo mismo que correr meramente. Y uno lo puede ver en las carreras. Una de
marcas de los novatos es que cuando comienza la carrera arrancan a toda velocidad y no saben administrar el paso. Y luego uno los ve un poco más adelante ya. Bueno, algunos lucen así en la vida cristiana. Porque inician con unos bríos, pero dice, corramos con paciencia. Esto es una carrera larga. Esto no es una carrera de sprint, es una carrera que nos va a hacer pasar por muchas cosas. Y el mismo libro de Hebreos menciona el tema de la paciencia en otros pasajes. En el capítulo 6 dice, habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. En el capítulo 10, versículo 36 dice, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y el correr lo implica. Tú estás corriendo, pero llegarás a la meta. Porque la idea es poder llegar a la meta. No quedarte a la orilla del camino, abandonando la carrera. Debes seguir, debes seguir. ¿Cuántos han pasado por la iglesia que ya hoy no están? Estás tú perseverando. Pero hay un requisito que es crucial en esta carrera, y es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Nuestra fe viene de Él, nuestra fe se sostiene en Él, y nuestra fe tiene su meta en Él. Mirando a Jesús, mirando a Jesús. Todos los que corrieron antes lo hicieron puestos los ojos en ese Cordero de Dios que vendría. Y luego de la venida de Cristo, todos los creyentes corren puestos los ojos en Jesús. Él es el objeto de nuestra fe. Nosotros podemos poner nuestros ojos en otros y ser animados por un tiempo. De hecho, debemos observar el ejemplo de otros. Somos exhortados a eso en las Escrituras. Pero debemos hacerlo con cuidado. Nunca idolatrar esos buenos ejemplos. Porque a la larga, ellos mismos tienen que tener la mirada en Jesús para poder correr. El modelo no es lo que hacen los demás. El modelo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay veces que yo observo que a las personas prefieren mejor usar el modelo humano. Cristo es un hombre, pero el modelo que es meramente humano. Porque dice, ese es más como yo. Y nos sentimos como que es más fácil llegar ahí. Pero resulta que el modelo por excelencia que la Biblia dice que nosotros tenemos para la santidad es Cristo. Nosotros rebajamos el estándar. Y sí, yo quiero anhelar a ser como el hermano fulano, la hermana fulana. Y puede ser que esté andando bien, pero también puede que caiga. El ejemplo por excelencia es Cristo. Ese es el estándar. Y he puesto los ojos en Él que debemos correr. Él es nuestro modelo. ¿Por qué tú no estás? Yo quiero aprender de cómo ora el hermano tal. Yo quiero andar cómo atiende a su familia la hermana tal. Fantástico. Pero no olvides poner a Cristo como tu modelo. Modelo por excelencia, el modelo perfecto. Fue la fe en el Señor que sostuvo a Noé, a Abraham, a Moisés, a Josué, a Atanasio, a Agustín, a Lutero, Calvino y todos los demás. Pero no solamente hay requisitos en esta carrera, no solamente nosotros tenemos que tener ese enfoque en Cristo, también hay una actitud a mantener en esa carrera. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Miramos a Cristo para poder seguir corriendo. Miramos a Cristo porque nuestra tendencia es ya el cuerpo me pide descanso. Mejor me detengo. Bueno, un corredor que hace eso no va a ganar. Un corredor que hace eso posiblemente quiera quedarse así. Cuando un corredor está caliente,
Eso le ayuda. Si se enfría, ahí mismo fracasó. Nosotros debemos mantenernos animados para correr la carrera cristiana. Cuando uno entrena para un maratón o algo así, es muy solitario. Alguien está en una carrera y tiene a muchos otros y eso pues anima. Hay personas que se colocan a veces a lo largo del camino y animan a los corredores. Pero cuando uno entrena es muy solitario. La vida cristiana puede parecerse más a veces a esos entrenamientos que a la carrera donde hay público viendo. Porque muchas veces hay cosas que nosotros tenemos que hacer y no sentimos necesariamente el apoyo de los demás, el sostén de los demás. Los necesitamos, no es que no los necesitamos, pero mantenernos enfocados en Cristo, ahí nos ayuda saber que es por Él que estamos corriendo. Pero nosotros también necesitamos saber que fácilmente nos desanimamos, reconocer que fácilmente podemos perder las fuerzas y que necesitamos alimentarnos, nutrirnos para poder seguir animados corriendo la carrera cristiana. Y el autor dice algo que cambia un poco la ilustración deportiva a una ilustración de guerra. Porque él dice, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, fácilmente nosotros podemos desanimarnos y dejar de correr, dejar de luchar. Y lo que el autor está diciendo es, ¿realmente ustedes no han padecido nada? ¿A qué que tú llamas sacrificio? ¿A qué que tú llamas lucha realmente? Porque cuando uno va y lee el libro de los mártires de John Fox, cuando uno lee la historia de la iglesia y lo que pasaron nuestros hermanos en la Inquisición, por amor a Cristo y a veces por cosas que hoy nosotros decimos, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero esos hermanos estuvieron dispuestos a dar sus vidas. Vemos que realmente nosotros nos quejamos demasiado. Vemos que realmente nosotros no estamos dispuestos a mucho sacrificio por el Señor que decimos que amamos con todo nuestro corazón. Porque tú no tienes tiempo para Dios, pero puedes pasarlo en Instagram y puedes pasarlo en otras redes sociales. ¿De qué sacrificio te estás hablando? Aún no habéis derramado sangre combatiendo contra el pecado. ¿Tú ves así de serio el pecado? Entonces no esperes el descanso aquí. Lucha contra el desánimo. Es que la carrera está difícil, pastor. Ya yo como que no puedo más. Ya yo no aguanto más. Ya yo he pasado por demasiadas cosas. Y yo siento que todo está contra mí. Dice, mantente mirando a Cristo, mantente con la actitud necesaria, no te desanimes. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dice Pablo. Corre con ánimo, corre con determinación. Y luego dice, piensa en la meta. Piensa en la meta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hay un gozo puesto delante de nosotros también, que nos va a ayudar a seguir corriendo la carrera en la que nosotros nos encontramos. Él sufrió la cruz, corrió la carrera que tenía por delante. ¿Y qué le sirvió de motivación? El gozo puesto delante de él. Y yo creo que el autor también está colocando un gozo delante de nosotros para que nosotros nos animemos a correr y no nos desanimemos en medio de esa carrera, que es agotadora. Nunca se me olvidan las palabras de un hermano hace muchos años que me decía, yo a veces termino el día agotado luchando contra el pecado. La vida cristiana agota y físicamente agota. Corremos para algo y eso mantiene el ánimo. Hay una meta y cuando la meta no está visible nos la imaginamos.
Porque correr no es simplemente algo físico, correr es una lucha mental. El corredor está diciéndose a sí mismo, tú lo vas a lograr, tú puedes hacerlo, tú entrenaste, te preparaste para eso. Y nosotros como cristianos estamos diciendo, tú tienes al Espíritu Santo, Cristo murió en la cruz, hay un final para esta lucha y esta batalla y en Cristo venceremos. Imagínate el día cuando tú estés entrando en la gloria. Los momentos de llegada a la carrera son maravillosos. Uno está cansado, destrozado, y tú te imaginas, ok, faltan 2 kilómetros, vamos, tú puedes, tú entrenaste para esto y tú te imaginas la escena, tú pronto estarás descansando. Pero luego la meta es visible. Cuando yo corría en un lugar que la meta había que doblar una curva y luego la meta quedaba como a 500 metros y tú podías doblar la curva y ver la meta. Todavía no has llegado, pero está visible. Y nosotros podemos ver por la fe esa meta cuando se va acercando. Algunos cuando se van acercando a la muerte, pero deben ver esa meta está allí. Algunos han llegado, nosotros todavía no hemos llegado. Algunos han partido a la gloria y ya llegaron. Nosotros tenemos que seguir corriendo. No hemos llegado todavía. Y hay que seguir corriendo hasta cruzar esa meta. No descanses, no te detengas. Es posible que haya aquí algunos de ustedes que se hayan detenido. No parece que hay un esfuerzo en la vida cristiana. Hay una diferencia entre alguien que está corriendo y alguien que no. Es notorio. Tú estás corriendo. ¿Cómo se vislumbra eso en tu vida cristiana? ¿Cómo se ve en tu vida cristiana que tú estás corriendo? ¿Dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está el sudor? ¿Dónde está el enfoque? ¿Dónde está la diferencia con el que solamente está detenido o el que simplemente está paseando, caminando? ¿Qué hace ver a los demás que tú estás corriendo? Tú estás animado pensando en esa meta. ¿Y saben lo que ocurre normalmente? Los corredores se cansan, ¿verdad? Pero uno ve que guardan energía para el último tramo. Y los que ganan, uno ve la diferencia. Y viendo estas, yo les decía, me gusta ver esas competencias. Uno escucha a los narradores que saben de eso. Y dicen, observen al corredor tal. Ya por su forma, luce cansado. Y luego dice, pero observen a aquel otro. Observen cómo mantiene el ritmo. Observen cómo mantiene la forma. Se nota. Y cuando vienen y llegan a los últimos 100 metros, de repente ese corredor que parecían que venían los dos igual, el que tiene la energía reservada, que todavía mantiene su forma, uno ve que empieza a despegarse y tiene un último empujón. Bueno, hermanos, cuando nosotros nos estemos acercando a la meta de la gloria, eso nos va a dar un impulso para correr a Cristo. Para correr a nuestro Señor, por fin llegaremos. Mira ahí, la meta está ahí. Puede ser a través de la muerte o puede ser a través de la venida de Cristo. Sea como sea, el asunto es cruzar la meta. Y una vez crucemos esa meta, somos más que vencedores en Cristo. Somos más que vencedores, lo sabemos. Pero eso nos ayuda a correr bien. Y no es correr por correr, amados hermanos, es que tenemos una meta. Podremos decir como Pablo, he acabado la carrera. Mientras tanto, tú no has acabado la carrera. Corre de tal manera que te lleves el premio.
Yo les hablaba de los versículos 12 al 17. Permítanme ahora, en el tiempo que me resta, llevarles a considerar algunas verdades allí. Dice en Hebreos 12:12. Oigan cómo dice el 11, la parte del gimnasio, ¿recuerdan? Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esos corredores que guardan esa energía para el final, que mantienen la forma, pueden correr y ganar. Pero hermanos, correr agota. Y a veces necesitamos que el Espíritu de Dios nos recargue de energía. Es clave para cualquier atleta saber administrar la energía. Es clave para cualquier atleta saber qué comer para tener energía. Bueno, nosotros como cristianos debemos reconocer que necesitamos la energía del cielo para poder correr bien. Sin energía no podremos correr. Es lo que nos va a permitir levantar las manos caídas y enderezar lo torcido. Por eso el texto dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hay algunas personas que corren feo porque corren así. Y corren raro. Yo recuerdo a un corredor que tenía una manera muy peculiar de correr, pero ganaba. Tú dices, no, tú lo respetas, aunque la forma no sea muy bonita. Pero hay otros que, porque ya están cansados, pierden la forma. Y uno a veces ve a los hermanos cómo están corriendo y nos dice, han perdido la forma. Tienen las manos caídas, tienen las rodillas paralizadas. En una de esas carreras recuerdo estar acercándome a la meta y alguien me gritó desde la orilla del camino, ¡levanta la rodilla! Y yo ahí casi no podía ni conmigo, y ahí tratando de levantar la rodilla. Pero ¿qué es lo que falta? Energía. Ya agotado. Bueno, hermano, tú y yo necesitamos levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Estás cansado? ¿Estás agotado en la vida cristiana? No hay excusas para no seguir corriendo bien. No te conformes con decir, ya yo hice lo que iba a hacer, ya yo no puedo más. No estés tranquilo con dar lo peor de ti para Cristo. Debes tener una insatisfacción que te haga anhelar poder correr más y mejor para la gloria de Dios. Y por eso la exhortación, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haz algo al respecto. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado y pueda seguir corriendo bien. Haz lo que haya que hacer para terminar adecuadamente la vida cristiana. Y no sé si tú vas a vivir, si yo voy a vivir 5, 10, 20 años más. Dios sabe cuál es el límite de nuestros años. Pero mi amado hermano, termina corriendo bien. No sé si tú eres anciano, si todavía eres joven, pero termina corriendo bien. Puede ser un anciano, puede ser que tú hayas hecho grandes cosas antes para la gloria de Dios y sin embargo te hayas entregado a hacer un desperdicio en los últimos 5. ¿Por qué? ¿No merece Cristo lo mejor de ti siempre? Examinémonos entonces a nosotros mismos cómo estamos corriendo.
pero entreguémoslo todo en la pista del Señor. El cuerpo puede estar exhausto, pero en Dios hay suficiente energía para recargarte, para que tú puedas terminar bien la carrera cristiana. Examina la senda de tus pies, dice Proverbios 4, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Esa es la exhortación que está haciendo aquí. No te conformes con un poco para Cristo. Y luego dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No solo necesitas la energía, sino mantener el enfoque. Y menciona de manera particular la paz y la santidad. Nuestro enfoque aquí es la santidad. Pero la paz, dice, procura ser un corredor que procura la paz en el pueblo de Dios. Debes ir corriendo tras esa paz. La destrucción de la paz en una iglesia puede causar estragos enormes. Que tú seas un instrumento de paz y no de disensión. Y dice la paz con todos. No solo con los hermanos en la iglesia, que deberías de procurarla, sino también con los de afuera. Dice alguien, el conflicto en la iglesia trae gloria a Satanás y desgracia al pueblo de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice Pablo, 1 Tesalonicenses 4:3. Y Cristo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, Mateo 5:8. Seguid la santidad. Hemos estado escuchando de eso desde el día de ayer. La carrera cristiana va tras muchas cosas. La justicia, la paz, pero hay algo en particular que dice que debemos procurar y es la santidad. Como una carrera. Mi hermano sigue corriendo. Corre bien para la gloria de Dios. ¿Cómo están los hábitos de tu vida? ¿Cómo están tus hábitos de la alimentación de tu alma? ¿Cómo están tus hábitos de oración? ¿Cómo están tus hábitos de permitir que tu alma sea pastoreada? ¿Eres fácil de pastorear? ¿Eres fácil de que se te acerque un hermano y te exhorte? ¿O te ofendes fácilmente? ¿Cómo están tus hábitos de exhortar a otros y ser un instrumento de exhortación? Porque dice que el endurecimiento del pecado demanda que nosotros nos estemos exhortando los unos a los otros. ¿Cómo están tus hábitos en ese sentido? ¿Eres consciente de que necesitas ser exhortado? ¿Pueden los hermanos acercarse a ti y exhortarte? ¿O les daría miedo hacerlo? ¿Por qué? ¿Eres fácil de ser tratado en ese aspecto? O si alguien dice, mira, el hermano tal, hay que recordarle, decirle tal cosa. Yo a esa persona ni me la acerco. O es complicado que se te acerquen y te digan, ¿por qué? Y si tú exhortas a otros, ¿lo haces en amor con el propósito de ayudar realmente? ¿Tus pastores lo hacen el trabajo contigo de una forma deleitosa, como dice Hebreos capítulo 13? ¿Eres fácil de ser pastoreado? ¿O le haces el trabajo difícil? ¿Cómo está tu testimonio para con los de afuera? ¿Eres una contradicción de las cosas que tú dices con tus labios? Todas estas cosas las abarca el tema de la santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Estás corriendo y estás corriendo bien? ¿O te has detenido?
o ya tú no corres más. O cuidado si estás corriendo en la otra dirección. Oh, amados hermanos, nuestro Señor es digno de que sus atletas les representen bien. La meta es gloriosa y vale la pena gastarnos por el amor a nuestro Señor. ¿Qué es lo que se te hace tan difícil para tomar la decisión de ya no jugar más con el pecado? ¿Por qué es que lo piensas tanto para deshacerte del pecado que se te enreda tan fácilmente y te impide correr? ¿Por qué lo piensas tanto? ¿Por qué no tomas la decisión de una vez por todas de tomar medidas en tu vida para que sí haya tiempo para estudiar la Escritura y para pasarlo delante del trono de Dios? Tiene que haber tiempo, porque eso es lo más importante, ¿no es así? Si todos se nos da una encuesta aquí, diríamos que la comunión con Dios es lo más importante. Esa es la vida eterna, como nos decía nuestro hermano ayer. Pero a la hora del día a día, entonces parece que estamos corriendo en todas las direcciones. No, seguid la paz con todos y la santidad. Por eso siempre me encantó el título del libro de Jerry Bridges, En pos de la santidad. En pos de la santidad. Debemos ir en pos de la santidad. Y al ser exhortados en estos días con este tema, quiere el Señor ayudarnos a reconocer que estamos en esta carrera de maratón y que no es una carrera de velocidad. Y que no es simplemente un asunto de arrancar bien y de correr un trayecto bien, sino que se trata de llegar bien. Se trata de llegar. No hemos llegado. Ninguno de nosotros ha llegado. Miren, estamos aquí. O que podamos decir con el apóstol Pablo, he acabado la carrera. Y que todos juntos podamos celebrar. El ambiente de una carrera cuando concluye es festivo. Las personas cansadas, pero uno ve la alegría y las personas con su medalla. Bueno, qué día tan glorioso será cuando tú y yo ya no vamos a estar pensando en esa rodilla con la que no podíamos correr bien, ni en lo que se nos enredaba que nos impedía poder correr con libertad. Qué glorioso será llegar a aquel día y poder mirarnos. Y ojalá que todos los rostros que están aquí sean los mismos que nos veamos allá en la gloria. Que no quede fuera ninguno. Que todos seamos verdaderos atletas de Jesucristo. Pero si tú no eres un atleta de Cristo ahora, si tú no estás en esa carrera, te exhortamos a que entres en ella. Porque Cristo decía que el camino que lleva a la salvación es ese camino angosto, estrecho, que se entra a él por una puerta angosta y estrecha, y ese es el camino que lleva a la vida eterna. Y aunque sea una ruta difícil, es la ruta que lleva a la bendición eterna. Y te exhortamos en el nombre de Dios que hoy tú entres por esa senda a través de Jesucristo. Él es la puerta. Necesitas atravesar la puerta de Cristo por medio de la fe y por medio del arrepentimiento. Y te convertirás en un atleta de Cristo. Un atleta para correr la carrera que lleva a la bendición. O que todos podamos verte a ti también entrar en aquel día. Sería un gozo para nuestras almas saber que llegaste a esta conferencia sin ser un atleta de Cristo y luego encontrarnos allí en la gloria, porque entraste y corriste para la gloria de Dios. Qué gran esperanza tenemos, amados hermanos. Una esperanza de
de que pues, no importa el agotamiento, no importa el cansancio, no importa las vicisitudes, no importa cuán difícil sea esta senda de la santidad, que para nosotros es imposible, lo hacemos solamente por Dios y su energía, por el Espíritu Santo. Qué gozo será, Señor, estar con el Señor, verle allí cruzar esa meta. ¡Wow! Será glorioso. El Señor les ayude. Vamos a orar. Señor, ciertamente todo error en la carrera, todo fallo, todo abandono de determinación a seguir corriendo, toda debilidad, todo pecado es culpa nuestra. De ti viene la fuerza, de ti viene el sostén, de ti viene el ánimo para nosotros poder seguir corriendo. Perdónanos por no actuar siempre como atletas dignos del Cristo al que servimos. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a renovar nuestras fuerzas, ayúdanos a reenfocar nuestra carrera en ti, ayúdanos a esforzarnos porque vale la pena por la meta que tú has puesto por delante. Ayúdanos, oh Dios, a guardarnos para que nosotros mismos no pongamos tropiezo en la carrera a causa de nuestras debilidades y pecados, sino ayúdanos a deshacernos de todo aquello que puede impedirnos andar en intimidad y comunión contigo. Ayúdanos a valorar la vida cristiana y a vernos a nosotros mismos como, no como vacacionistas del reino, no como aquellos que pasean en la pista de atletismo, sino vernos a nosotros mismos como aquellos que corren con una gran nube de testigos alrededor. Y ayúdanos a ser de ánimo para los que aún correrán después de nosotros. Nuestros hijos, nuestros nietos, otros hermanos que vendrán a nuestras congregaciones. Ayúdanos a ser de ánimo, que cuando recuerden cómo corrimos, ellos puedan ser animados a correr bien. Que nosotros no seamos piedra de tropiezo, ni causa de desánimo para aquellos que también entrarán a tu redil. Guarda nuestras iglesias para que no sean lugares de diversión, sino lugares de entrenamiento, para nosotros poder ser atletas dignos de Cristo. Ayúdanos, Señor, a correr bien. Y sobre todo, Señor, ayúdanos para que todos lleguemos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.